Has llegado a Somos Conciencia, donde exploramos la conciencia, el amor, la vida, la muerte y todo lo que le rodea. Antes de empezar este vídeo, tenemos que pediros disculpas, ya que hemos tardado muchísimo más de lo esperado y deseado en hacer este vídeo. La verdad es que nos hemos puesto a mirar el calendario y resulta que el último vídeo lo hicimos en noviembre del 2023 y estamos en marzo del 2024, perdón. La verdad que ha pasado mucho tiempo y cierto es que tenemos razones y excusas, pero ninguna de ellas es buena porque ha pasado demasiado tiempo y teníamos que haber hecho vídeos antes. Pero bueno, estamos aquí, que es lo que importa, y estamos haciendo este vídeo, que también es lo que importa. Además, este vídeo es muy especial porque significa un cambio, va a haber un cambio radical en el canal que ahora os contaremos. Y estábamos también buscando la manera de cómo contároslo y también de cómo hacer ese cambio, que ya más o menos lo tenemos en mente. Y no queríamos hacer ningún vídeo hasta ese momento porque queríamos tener todo muy bien encajado, pero ya lo tenemos. Y os cuento porque la novedad o el cambio que va a haber es que vamos a pasar. Bueno, tenemos un cambio aquí, que es un pequeñajo nuevo en la familia, que le veréis por aquí. A ver, os lo enseño. Este es Cuco. Este ha sido uno de los motivos por los que nos hemos estado haciendo los vídeos. Pero el cambio es que este canal va a pasar a ser un canal en inglés. Misma temática, mismas intenciones, mismos motivos, pero vamos a hacerlo en inglés. ¿Y por qué vamos a hacerlo en inglés? Pues porque, como ya sabéis, desde hace un tiempo venimos colaborando no, siendo parte de ICLOBI, esa gran fundación presidida por Xavier Melo y Luján Comas. Y hemos decidido que, aprovechando que somos bilingües y que podemos hablar en inglés y hacer entrevistas en inglés sin ningún problema, vamos a intentar expandir el alcance de ICLOBI, de la fundación ICLOBI, haciendo este canal parte de esa fundación en inglés y haciendo entrevistas en inglés e intentando expandirnos en el mundo de habla inglesa. Claro, esto para todos los que nos venís siguiendo en el canal desde hace tiempo es un cambio radical, tanto que imaginamos que muchos de los que veis este canal pues a lo mejor no queréis verlo en inglés o no podéis, no sabéis inglés. Siempre tenemos los subtítulos y demás, pero lo entendemos y entonces lo que os pedimos es que en lugar de vernos a nosotros, pues os paséis a ver Somos Alma, a ver a Luján, que también nosotros estaremos alguna vez por allí con ellos, o Somos Enigma con Eduardo y con Geraldine, que también estamos con ellos algunas veces, y así nos podréis seguir siguiendo en castellano. Pero este canal va a pasar a ser de habla inglesa, cambiaremos el nombre del canal, ya lo anunciaremos más adelante cuál es el nombre del canal, pero es un cambio radical, no tanto de temática, porque la temática va a seguir siendo la misma, sino de lenguaje y también obviamente de la gente, del alcance y de la gente a la que vamos a entrevistar. Tenemos ya en agenda unas entrevistas muy interesantes, y también otra de las cosas que haremos será las entrevistas que realiza Luján en el canal de Somos Alma. Algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas las pasaremos aquí a este canal en inglés. Ya las iréis viendo y os iremos informando, pero va a ser una cosa muy interesante y que creemos que va a aportar mucho y va a traer gente nueva, ideas nuevas, experiencias nuevas y demás a ICLOBI. Así que ese es el cambio principal por el que estamos haciendo este vídeo para informaros. Pero otro de los motivos por los que no hemos estado aquí haciendo vídeos últimamente es porque en diciembre del 2023, después de mucho tiempo, primero ahorrando y trabajando para tener vacaciones y demás, pudimos ir a Virginia, Estados Unidos, a hacer un curso, el curso básico, bueno, básico no, el curso primordial del Instituto Monroe, que es el Gateway Voyage. Para los que no conozcáis, aunque si seguís el canal habréis oído porque hemos hablado de Robert Monroe, pero Robert Monroe era era un hombre que trabajaba en radio, que tenía su propia emisora de radio nacional en Estados Unidos, bastante bien establecido, en los años 50-60,
que intentando descubrir, bueno, descubrir cosas, era un apasionado por intentar y descubrir nuevas cosas, pues empezó a tener experiencias extracorpóreas, fuera del cuerpo, viajes astrales, como queráis llamarlo, espontáneas. Claro, por aquel entonces, estamos hablando de años 60 en Estados Unidos, él pensaba que le estaba pasando algo, que tenía un problema mental o que tenía a lo mejor un tumor cerebral o algo así, porque no entendía que le pasaran esas cosas. Pero se puso a investigar, se puso a intentar corroborar que lo que le estaba pasando era real, pudo comprobarlo, pudo corroborarlo, y entonces a partir de ahí su vida cambió radicalmente, como nos ha cambiado muchos de los que estamos aquí. Yo que estoy aquí, muchos de los que y de las que estáis viendo y escuchando esto, también me imagino que habréis tenido experiencias, no todos, pero muchos, experiencias que os han cambiado la vida. Esta experiencia le cambió la vida y decidió dedicar el resto de su vida y de su trabajo, de hacerlo su trabajo, el intentar entenderlo mejor y explorar más estas facetas, y también el poder hacer o darle la oportunidad a otra gente para que lo explorara. Entonces fue cuando se fundó el Instituto Monroe, hace más de 50 años, y también empezó a trabajar con todo el tema del sonido, del sonido Hemisync, que patentaron y crearon ellos, que son unos tonos binaurales para inducir o ayudar a inducir esos estados alterados de la conciencia en los que puedes tener experiencias extracorpóreas, viajes astrales, etc. Bien, pues fuimos allí a hacer el curso, un curso intensivo de una semana, en el que en ningún momento te prometen que vayas a tener experiencias fuera del cuerpo, no es una cosa de la que no hablan, sino simplemente ellos te van a intentar enseñar lo que el mantra del Instituto Monroe, que es que somos más que un cuerpo físico. Y va a ser algo que compruebas por ti mismo. La verdad que nosotros ya llevamos un tiempo haciendo cosas aquí en casa, individualmente, con audios de Monroe y demás, pero llegar allí a hacerlo allí fue un cambio, fue una cosa impresionante. Y sí que es cierto que si a mí ya me había cambiado la vida cuando tuve la experiencia con Ana, que me enseñó que había mucho más que una vida física, el ir allí al Instituto Monroe y hacer este curso me enseñó también, no me enseñó, me corroboró, me probé a mí mismo que esto es así. Tuve varias experiencias, varias de ellas con Ana, un poco personales, no las voy a contar, pero sí que es cierto que estuve con Ana en varias ocasiones. Pero sí que os voy a contar la experiencia quizás más... ¿cómo le podríamos llamar? La más verídica para mí, personalmente. Todo esto, todo lo que hacen en el Instituto Monroe es para que cada uno tenga experiencias personales. A nivel personal, para probarte a ti mismo. Esas experiencias no se pueden probar. Bueno, algunas veces sí se pueden corroborar. Bueno, yo os la cuento y ahora me diréis vosotros. El caso es que estando allí, ya llevando unos días, hubo un momento en el que sí que empecé a tener experiencias de salida del cuerpo. Pero no esas salidas del cuerpo que muchas veces te venden, que tienes que tener un estado de vibración y luego tienes que usar una técnica para desprenderte de tu cuerpo y salir y salir hacia arriba y demás. No. En mi caso, todas mis experiencias, o casi todas, han sido simplemente entrar en un estado alterado de la conciencia a través de la meditación con estos audios y poder ir y hacer y ver a quien yo quisiera. O sea, estar donde yo quisiera. Entonces estamos hablando que yo estaba en Virginia, en Estados Unidos, vivo en Sydney, en Australia. No sé, pues habrá a lo mejor cerca de 20.000 kilómetros, no sé la distancia, entre 15.000 y 20.000 kilómetros de distancia. Y cuando fui a hacer este curso, pues dejamos aquí a nuestro perro. Por aquel entonces no teníamos al pequeñajo, a Cuco, teníamos solo a Topo. Bueno, no sé si le habréis visto por aquí alguna vez. Teníamos a Topo y dejé aquí a una amiga que estuvo aquí en casa cuidando de Topo y bueno, viviendo en nuestra casa durante los días que estuvimos allí. Pues bien, estando allí, ya llevaba varios días en Estados Unidos, ya digo, había tenido ya algunas experiencias, y entonces cuando me di cuenta de que podía ir y ver a lo que quiera, ya había estado con Ana, obviamente, porque esa era, digamos que es mi meta, ¿no? mi objetivo en este tipo de experiencias, pero ya habiéndome probado eso, decidí hacer algo más físico
o para probármelo de manera más física. Entonces digo, bueno, pues voy a ir a ver a Topo en mi casa, en nuestra casa, en Sydney. Y vine a casa. Y entré en casa y él estaba sentado en el sofá, tumbado en el sofá, como se suele tumbar a descansar en el salón. Y me vio y se puso nervioso y se puso a ladrar, porque claro, él me vio, pero yo no estaba aquí físicamente. Pero además ya sabéis que los animales tienen ese sentido, ¿no? Un sentido extra que ven y escuchan y sienten cosas que nosotros, los humanos, aparentemente no vemos, no sentimos, no, aunque sí, también sí lo desarrollamos, pero ellos lo tienen más desarrollado, digamos, ¿no? Entonces él me vio que yo estaba allí, pero no estaba allí físicamente y se puso muy nervioso. Entonces yo no quise ponerle más nervioso y me fui. Al día siguiente, otra vez llegué a ese estado en el que podía ir donde quería, hacer lo que quisiera, y digo, bueno, pues voy a ir a verle otra vez, a ver si esta vez ya está más tranquilo y más calmado. Y vine otra vez aquí, recordar, 15.000, 20.000 kilómetros, o sea, instantáneo, pum, llego y estoy aquí, pero ya no estaba Topo solo, estaba mi amiga Mónica, tumbada en el sofá con él, y estaba la hija de Mónica, y estaban viendo la tele. Topo me miró, se puso nervioso, pero esta vez no, o sea, se puso así nervioso, pero ya no tan alterado como la primera vez. Gruñó así un poco, ladró y tal, pero ya no hizo más, y se calmó. Bien. Yo esto lo conté allí a alguna de las personas con las que estaba haciendo el curso y tal, pero no se lo conté a nadie más. Para mí había sucedido y había sucedido exactamente. Entonces luego ya cuando termina el curso, pasan unos días, vuelo de vuelta a Sydney, llego a Sydney, mi amiga Mónica ya se había ido, ya había dejado todo aquí, había dejado a Topo aquí en casa y ya se había ido a trabajar y yo le había dicho que volvía ese día. Entonces me llama por teléfono después y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo has llegado a casa? ¿Te habrá saltado Topo a besarte? Porque le gusta mucho, es un perro muy cariñoso, que le gusta mucho saltar y venir y se altera mucho. Y no pasó así cuando llegué. Y no pasó porque yo me di cuenta que cuando yo llegué a casa, él no sabía si yo estaba aquí físicamente, o como ya había venido 2 veces en el astral o como lo queráis llamar, pues él pensó, no estaba seguro de si yo estaba aquí ahora de verdad o si era otra vez uno de esos viajes míos, ¿no? Entonces yo le dije, sí, no, que estoy aquí. Y ya me saltó y demás. Entonces se lo conté a Mónica. Le digo, mira, pues no me ha saltado, pero ha sido por esto. Y entonces ella me dice, y le digo, porque vine a verle un par de veces mientras estaba allí haciendo experiencias fuera del cuerpo. Y me dice ella, yo no le había contado nada, y me dice, pues igual era eso lo que pasó, porque estábamos un día viendo la tele, Paula y yo, mi hija y yo, y se puso muy nervioso, se puso así como a ladrar y tal. Y le digo, pues sí, pues era justo, además es que justo yo vi eso, ¿no? Claro, no se lo quería decir, wow, ¿no? Pero no solo eso, es que a los días vino porque fue el cumpleaños de Ana y vinimos a celebrar el cumpleaños con los amigos y la familia y demás, estábamos aquí en casa. Y me dice Mónica, pues mira, es que... Y me cuenta la escena, me dice, mira, yo estaba aquí sentada, él estaba ahí, mi hija estaba aquí conmigo, estaba viendo la tele, y yo digo, es que eso es exactamente... No, perdón, se lo conté yo a ella, le dije, tú estabas aquí sentada, tu hija estaba aquí, Topo estaba aquí, y yo describí exactamente la escena como había pasado. Y yo recordaba que estaba en la otra punta del mundo. Claro, para mí eso fue una confirmación más que fehaciente de que yo había estado aquí. Pero no físicamente, pero había estado aquí. Y eso fue quizás de todas las cosas que hice allí en el Instituto Monroe, que fueron varias y muy interesantes todas, pero quizás esa fue la más demostrativa para mí mismo, ¿no? Una prueba de decir, esto es así, esto ha pasado, esto no es mi imaginación, que por cierto, la imaginación, me gustaría hacer un vídeo sobre la imaginación porque hablamos mucho también en ese curso sobre la imaginación y sobre el concepto de la imaginación, que la imaginación lo es todo, o sea, todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo, todos los aparatos que usamos, cualquier cosa, primero se ha imaginado. La gente habla de la imaginación como si fuera algo fantástico. No, eso te lo has imaginado. Es que todo se imagina. Todas las cosas, primero alguien se las ha imaginado. La imaginación es una cosa increíble. Pero bueno, eso ya será para otro programa. Pero bueno, lo que queríamos contaros un poco el tema de por qué no hemos estado haciendo vídeos.
porque además queríamos hacer, la idea original cuando empezamos esto era de hacerlo uno por semana, pero es que se nos ha pasado, además de que el tiempo es relativo, como ya hemos hablado en otras ocasiones, pero es que además estamos con muchas cosas, también con muchos proyectos dentro de iClovi, que ya os contaré cuando os contará. También os habréis enterado un poco por Luján en Somos Alma. Estamos haciendo un proyecto de investigación con hospitales en cuanto al tema de CM, muy interesante, y estoy bastante involucrado en ese tema y me lleva bastante tiempo también. Que no es ningún, o sea, que lo disfruto porque me encanta, porque creo que todas estas cosas, cuanto más se estudie y más se sepa, mejor todavía. Y bueno, y muchas cosas que estamos haciendo en iClovi que iréis viendo según se va desarrollando y va saliendo a la luz. Pero la verdad que muy emocionante, muy interesante y además queríamos agradeceros a todos los y todas las que os habéis suscrito a este canal, nos habéis dado vuestros comentarios, seguimientos, etcétera, porque ha sido gracias a ello que pudimos contactar con iClovi, entrar en contacto con ellos y establecer una relación que, bueno, yo creo que ya es más, va más allá de, obviamente no es laboral porque no trabajo, eso es voluntariado, pero sí que es una familia, una nueva familia que tenemos ahí y son gente estupenda, gente que ayuda mucho a que todo esto se expanda, que es lo que queremos, y estamos encantadísimos de poder trabajar con ellos y de ser parte de esta gran fundación. Así que nada, ya no creo que hagamos más vídeos aquí en español. Ya digo, los iremos haciendo en inglés y en breve creo que sacaremos ya, empezaremos con el canal y os iremos anunciando. Pero os animamos eso, a que sigáis estando aquí, aunque sean los vídeos en inglés. Si no sabéis inglés, os ponéis los subtítulos porque van a ser muy interesantes. Vamos a tener invitados y temas muy interesantes. También vamos a hacer cosas en directo. Queremos hacer cosas con vosotros también, con la audiencia, aquí y en Somos Alma y en iClovi, que ya hemos empezado a hacerlas, pero van a ser cosas más regulares en las que podáis estar más presentes en directo y poder hacer preguntas y tener más debates y demás, que al final ya sabéis que es lo que desde aquí siempre hemos apoyado, ¿no? Y el que tengáis vuestras propias experiencias, que por cierto, ya puestos, hemos estado hablando del Instituto Monroe, también tienen presencia en España y os recomendamos que si tenéis la oportunidad, el tiempo y el dinero, porque no es barato, eso es así, estas cosas ya sabéis cómo funcionan, intentéis hacer alguno de los cursos de Monroe porque son, la verdad que, como sabéis que aquí decimos siempre lo de que intentéis tener experiencias, creemos que probablemente sea la manera más, no voy a decir fácil porque no es fácil, pero la manera más directa de poder tener una experiencia alterada de la conciencia desde la meditación, de manera controlada, de manera totalmente inocua o totalmente inofensiva y de verdad que es alucinante. Y toda la gente con la que he hablado después y que les lo he recomendado y que lo han hecho, todos han tenido experiencias que les han abierto mucho la mente y digamos que la manera de ver las cosas y de ver la vida. Yo ya hace tiempo que me cambió esa manera de ver la vida, pero sí que es cierto que desde que hice ese curso me ha cambiado más todavía y valoro mucho más las cosas que tengo que valorar, las cosas que me dan amor y felicidad, las cosas que sé que merecen el tiempo y el esfuerzo y también sé cómo pues dejar de lado esas cosas que no me van a aportar y que no me merecen la pena y creo que eso es lo que aporta para tener una vida más feliz, que al final, como decimos siempre aquí, tiene que ser el objetivo, ¿no? El amor y la felicidad, que van de la mano y es el objetivo y es para lo que estamos aquí. Así que con eso nos vamos a ir despidiendo ya, como siempre, deseándoos mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.